가지고 나갈 때 네가 내게 주신 복을 세어라 두려움없이 항상 찬송하리라 하늘 손을 세워 소하라 주신 복을 내가 알리라 하늘 복을 세워 보아라 주의 크신 복을 내가 알리라 세상 권세
Muchas gracias. Vamos a ver la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver. Segunda de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver. Desde el versículo 1 vamos a ver. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Hasta el versículo 6 hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? La semana pasada, terminando el campamento, pensaba que tendríamos un poco de tiempo, pero estaba más ocupado el jueves. En la oficina de internet se había hecho un taller en Youngwon. Yo, habiendo almorzado, partí directamente y yo planeé para irme ese día de la noche a las 8. Yo tenía estudio bíblico y yo creo que de ida a Youngwon tardaba 2 horas y 10 minutos. Almorcé, fui, tuvimos la reunión y voy a venir justamente para las 8, ya que la comunión se hizo largo. A las 1:30 partí. Mientras que iba, cuando veía el tiempo, era 3:40. Cuando llegue, si tengo reunión, al momento tengo que partir. Y yo, mientras que pensaba, ya podía entender. Rápidamente, terminando la comunión, yo había partido. Si hubiese sabido, no iba a partir. Era muy agitado el programa, por lo cual yo no almorcé y yo fui simplemente. Y cuando llegué, tuvimos la reunión y a las 5:20 terminamos la reunión. Cuando miré el teléfono, estaba la llamada al pastor, que era FaceTime. El pastor llamó. Yo también directamente le llamé, pero nos pudimos conectar. Y con los hermanos de la oficina de internet, juntamente hablamos con el pastor. Los hermanos de la oficina de internet estaban muy felices. Verdaderamente, mi celular es iPhone, pero con el pastor, para hacer el FaceTime, para hablar por imágenes, yo por esa razón estoy teniendo este celular. Fácilmente se realizaba la llamada por pantalla, pero desde un cierto momento ya no se logra eso. El pastor a menudo me llama, por lo cual
con los hermanos que están al lado, hablo otra vez con el pastor. Cuando estoy solo, también el pastor me llama. Una vez, el pastor me llamó y ese momento casi no era las 7 de la mañana. Yo estaba preparándome. El pastor me llamó y rápidamente yo recibí la llamada. Y mientras que iba hablando con el pastor, terminé de hablar. Cuando miré mi figura, me estaba realmente poniéndome la camisa. Pero desde un cierto momento ya no me llamaba más. Qué raro, qué raro. El pastor tiene que llamar. Pero me di cuenta que el pastor, el iPad de antes ya era muy antiguo y él cambió el iPad que tenía. Pero ya que el email está conectado, sin lugar a dudas se podrá realizar la llamada. ¿Qué será el problema? Y cuando yo pensaba así, el pastor Muñoz hablaba muy bien. Pero ¿por qué no puede venir la llamada a mí? Entonces otra vez me surgía un pensamiento. Pastor, ¿será que se incomoda de mí? Pero hace unos días estábamos en la oficina. El pastor Muñoz con el teléfono venía corriendo que el pastor había llamado. Y yo mientras que iba hablando, se apagó. El pastor no había descolgado, tampoco nosotros, pero la pantalla desapareció. ¿Qué pasó? El pastor Muñoz. La batería terminó. El pastor Muñoz es muy famoso por no contestar el teléfono. Y se fue la batería. Entonces, yo sentía como que pena. Entonces yo le di mi teléfono. Y no se conectaba. Entonces, el pastor Moon vio y dijo, cambió este email. Y así, él cambió la dirección de email y cuando llamó, ¿será que se va a conectar, sí o no? En ese momento se conectó. Y me había conectado con el pastor y ¿nos podemos conectar, sí o no? Sí, nos podemos conectar. Por lo cual, ¿estamos conectados o desconectados? Estamos desconectados. Yo anteriormente, conectándome, siempre hablaba con el pastor. Me conectaba, pero ¿por qué ahora ya no me llama? Qué raro. Me surge el pensamiento, ¿verdad? Pero exactamente cuando yo entraba, la dirección email ha cambiado. Y exactamente cuando introducía la dirección email, nos podíamos conectar. Y el pastor, cuando me llamaba en mi celular, podía ahora hablar por pantalla. Llevando la vida de creencia, a menudo sentimos límites, a veces sentimos quebranto, sentimos dificultad. Los hermanos a su manera creen en Dios, se apoyan en Dios, oran en Dios, buscan en Dios y a su manera llevan con empeño la vida de creencia, pero cuando le llega el límite, hasta aquí es el punto en el que puedo. Lo que yo hice es hasta aquí. El resultado de lo que yo hice es un fracaso. Y de su ser se aparta. Y si se inclina en Dios, qué bueno sería. ¿Verdad que sí? Pero el corazón de los hermanos, el camino no está dirigido a Dios. No tiene un camino que está conectado a Dios. Cuando ya no logra, ya renuncia, ya se echa para atrás y por su límite cayendo dice, por más que oro no puedo, por más que oro no puedo, por más que trato no puedo, por más que tenga comunión, ¿para qué tener comunión? No lo lograré. Los hermanos de alrededor, cuando le decimos, hermana, no siga así, tenga comunión con el pastor, oiga la palabra, tenga guía. Ya lo hice, por más que lo hice, no lo logro.
No sé cuántas veces lo intentó. Oré, pero Dios no me oye. No sé cuánto oró. Verdaderamente, cuando uno ha tratado y dice que no ha logrado, que no se puede, con ese resultado, cuando vamos tocando el corazón de los hermanos que tienen ese resultado, dentro de su límite todavía permanecen. Exactamente, no tiene un mundo del corazón conectado, está conectado, pero la razón por la cual no puede conectarse, hay una razón en que no se ha conectado. El email es distinto. Exactamente cuando introducimos el email en el Facebook del pastor aparece. Cuando en el iPad aparece y apretamos aquello, claramente está de hecho que eso venga a mi teléfono. Nosotros, cautivados dentro de sí, de por sí no podemos salir de ello. Pero esa relación que está separado con el Señor, de por sí no podemos ni conectarlo. No sabemos cómo conectarlo, somos así, por lo cual necesitamos del mesonero, por lo cual necesitamos del guía. Hermanos, las personas tienen un concepto en el que ven, también hay un concepto por el cual los otros ven, también hay un concepto en el que Dios ve. Todo es distinto, pero lo más claro y preciso es la vista de Dios. ¿Así es? Entonces, hermanos, la vista de Dios, cuando queremos vernos mediante ello, cuando mediante la vista de Dios queremos vernos, mi vista, mi concepto, debo desecharlo. Cuando vemos conforme a nuestra vista, estamos haciéndolo muy bien, pero cuando lo vemos de la vista de Dios, totalmente vemos una figura distinta, ya que la gente es muy distinta. Ya desde el corazón lo va rechazando y no lo puede aceptar. Hoy en día, con los hermanos, cuando vamos conectándonos y compartiendo el corazón, tienen un pensamiento del que quieren cambiar, pero el corazón de querer cambiar verdaderamente no lo tiene. Tiene el deseo de querer despojarse, pero verdaderamente para despojarse no tiene el corazón de querer doblegar su corazón. Cuando uno se niega a sí mismo, puede ir al mundo de Jesucristo, caminando con Jesucristo, viviendo con Jesucristo, con la fe en Jesucristo. Sea quien fuera tiene el deseo de vivir así, pero nadie tiene el deseo de querer negarse a sí mismo. Yo tuve comunión con una hermana, largo tiempo teniendo comunión. ¿Qué me dijo la hermana? Pero pastor, desechando mi ser, ¿con qué diversión voy a poder vivir, pastor? Así me desecho a mí misma. Me asusté mucho. Si me desecho a mí misma, ¿con qué diversión viviré? ¿Cómo que eso? Con Jesucristo. Ella nunca ha saboreado a Jesucristo. ¿Cómo que con qué diversión viviré si me desecho a mí misma? Mientras que ese pensamiento se enseñorea de ella, no puede menos que vivir siguiendo la carne. Ahora está pidiendo de la carne, por lo cual no tiene el corazón de poder rechazar aquello. Nosotros cuando vemos a Noemí, muchas veces sentimos pena. El periodo de hambre cuando viene en Belén, se aparta de Belén y va a la tierra de Moab. Mientras que está en Moab, la primera tragedia que vino es que el marido murió. Cuando vemos aquella escena, sentimos pena. El marido ha muerto, pero no se arrepiente. Si no se arrepiente, morirá el primer hijo. Apartándome de Belén, siguiendo mi pensamiento, Dios me da la tragedia. Y si permanezco en Moab, esto es la maldición. Si sigo aquí, yo fracasaré. Yo no me he arrepentido y lleva a mi marido. Si sigo aquí, mis hijos también lo perderé, aunque sea ahora debo arrepentirme. Por lo cual, si Noemí se arrepiente, qué bueno sería. Sin arrepentirse, muriendo el primer hijo, el segundo hijo, Noemí que permanece en Moab. Sentimos pena por ella, ¿verdad? Sentimos mucha pena por ella. Si fuesen ustedes, no vivirían así, ¿verdad?
Si fuesen ustedes, cuando el marido muera, ¿verdad que parece que podrán arrepentirse fácilmente al momento? ¿No me responden? Seguramente dentro del corazón de Noemí habrá tenido ganas de querer arrepentirse. Debo volver. Debo volver. Cierto. No todos marchan porque tienen periodo de hambre. Está Dios presente, porque sin creer en ese Dios yo he partido. ¿Por qué yo perteneciendo a Moab, ahora estando en Moab, ahora se ha ido mi marido? Viene la maldición, la tristeza. Cuando estuve en Belén, Dios ha impedido toda maldición. Me he apartado de Belén de la promesa y he ido conforme a mi pensamiento. El resultado ahora me hace fracasar de esta manera. Debo arrepentirme, tiene el pensamiento, el deseo, pero su corazón de antemano ha perdido toda la fuerza. No tiene fuerza para poder realmente arrepentirse. No tiene fuerza para poder arrepentirse. No tiene una fuerza para poder dejar Moab continuamente. Esa tristeza en el que muere el marido, aunque se ha encontrado con esa maldición. Noemí continuamente está siendo arrastrada por el espíritu maligno. Hace unos días tuve comunión con un evangelista. Este evangelista, estando aquí, había tenido un momento de agradecimiento ante Dios, había sido intervenido y tenía testimonio. Pastor, estando aquí, lo que más he oído es un punto. Tú eres muy orgulloso. Dice que fue la mayor palabra que había oído. Y había oído la palabra de que era orgulloso. Dice que no podía entender por qué era orgulloso. Entonces no debo ser orgulloso, dice que pensaba. Si uno piensa en dejar de ser orgulloso, lo logrará. Debo ser humilde, entonces ustedes pueden ser humildes, ¿verdad? ¿No? Este evangelista en su corazón, continuamente cuando era señalado de que era orgulloso, no debo de ser orgulloso. ¿Cuál es la razón por la cual me dicen que soy orgulloso? ¿Por qué? Y así, cuando miraba a su ser, yo, ahora entiendo por qué me dicen orgulloso. Ahora cuando soy señalado, cuando me encuentro con algo, sea cual fuera lo que escuche, a mi manera yo lo ordeno, a mi manera yo voy juzgando, a mi manera yo voy entendiendo, a mi manera voy creyendo, por lo cual, esto dicen que soy orgulloso. Por lo cual el evangelista dijo, ahora entiendo por qué soy orgulloso. Yo he vivido así. Entonces a su manera no irá más conforme a su camino. Porque uno conozca el concepto o porque conozca el problema, no es que puede dejar de ir en ese camino. En el corazón del evangelista, ahora ya no quiero vivir conforme a mi manera. Ahora ya no seré orgulloso. Yo cuando había oído aquella palabra, había una palabra que quería decirle, evangelista. No, eso no es así. Evangelista, cuando usted dice no debo ser orgulloso, debo ser humilde, a mi manera debo. Ahora no es que porque uno lo intente lo logrará, es porque no lo sabe. Exactamente lo que la Biblia dice. Cuando uno conoce exactamente su figura, puede entender cuán vano es aquella manera. Vamos a buscar la Biblia en Romanos 11. Romanos 11:32. Vamos a buscar.
11:32. Todos vamos a leer. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Señores, esa desobediencia en la que uno está en la cárcel, en medio de esa desobediencia le ha encarcelado, significa que ustedes están encarcelados. Y si está encarcelado, ¿quién los encarceló? Dios sujetó a todos en desobediencia a mi ser. Entonces, cuando decimos debo de obedecer, no lo podemos lograr. ¿Cuándo se abre aquella puerta? A todos. Ahora dice, para tener misericordia a todos. Cuando llega la misericordia del Señor, se abren las puertas. Por eso, señores, Dios a cada uno de nosotros, en medio de la desobediencia, lo ha sujetado. No podemos nosotros obedecer estando en contra de Dios, atacando a Dios. Realmente, ustedes son seres en el que no pueden menos que desobedecer al Señor. Y cuando somos revestidos por la misericordia y cuando el Señor nos da el corazón, viviremos sirviendo al Señor, sirviendo al Evangelio. Eso es posible cuando se nos permite la misericordia. Aquí dice que nos ha sujetado en desobediencia. Ya no tienen su propio camino. En nosotros no tenemos camino. El Señor, cuando nos da la misericordia, se abre el camino, se abre la puerta. En Gálatas capítulo 3, Dios dice que ha puesto a todos en medio del pecado. Únicamente por fe, para que puedan presentarse ante Dios. Señores, Dios nos ha sujetado en medio del pecado, en medio de la desobediencia, nos ha sujetado, por lo cual somos seres que no pueden obedecer, pero tratamos para obedecer. Ahora, el corazón de ustedes. A ver, vayan palpando el corazón de ustedes. Dios me dejó en medio de la desobediencia sin conocer mi figura, estoy tratando de obedecer. Dios nos ha puesto en el lugar en el que no podemos menos que estar en contra. No debo desobedecer, no debo negar a el Señor como Pedro, debo vivir por el Señor, por el Evangelio. Así se apartan de la iglesia. Yo no debo vivir como ellos. Pero señores, exactamente, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Aquellos que viven de tal manera, no debo de ser así. Tú ya estás en ese camino de antemano. Tú ya eres aquel ser. Dios, nuestro origen, mediante la Biblia, exactamente nos va hablando. Por lo cual, desde el principio el hombre es orgulloso, por lo cual el fundamento de ustedes es el orgullo. Viven siempre teniendo como fundamento aquello, siempre son orgullosos. En San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tratan de tener, él ha sido homicida desde el principio, no teniendo la verdad en él. No han podido estar en la verdad y las veces que habla mentira, habla de lo suyo. Esto es mentiroso, el padre de la mentira. Por lo cual, ya que ha venido del diablo, la ambición que surge también es del diablo, la mentira también, lo que sale de mí, todo al final ha surgido el diablo. Por lo cual, cuando vamos tocando el corazón de las personas, en realidad, más que ser humillado, va hacia el lado de enaltecer su ser. ¿Hacia dónde está el camino de su corazón? De enaltecer, dirigir su ser.
vaciando su ser, humillando su ser, su corazón no se dirige a ello. Cuando vamos oyendo la palabra al pastor, el pastor, vemos cómo nos aparta la palabra. Un día cuando he mirado la Biblia, cuando eres invitado, no te sientes en el primer lugar, sino que en el último lugar, porque sentándote en el primer lugar puede que seas avergonzado, pero si te sientes en el último lugar y el dueño te dice luego sube, será tan glorioso. Y así en el corazón del pastor, cuando se ha establecido la palabra, vemos cómo de aquel último lugar su corazón no se aparta. Yo, en el año 2010, el 1 de febrero, vine a la iglesia de Gangnam. Por lo cual en la iglesia de Gangnam estuve 2 meses. Durante los 2 meses en mi vida, yo he pasado un momento tan feliz en Daejeon, no pudiendo realizar el ministerio estando en dificultad, siendo llamado por la iglesia, por el siervo, vine a Gangnam. La situación nada había cambiado, para nada. Y como un hermano que ayudaba al pastor, viniendo como un hermano dentro de la iglesia, tengo que hallar la gracia simplemente. El pastor Kim Song-un me dijo, cuando vayas a Gangnam, así él me iba hablando, no erijas de ninguna manera tu ser. Ve a hacer lo más difícil en el lugar más humillante. Dios, cuando me dejaba en el lugar más humillante, ese lugar era muy feliz para mí. Me hacía muy feliz estar allí. Viniendo a la iglesia de Gangnam, junto con los hermanos, limpiando. Día tras día yo vivía así. Cuando pasaba semana, de repente yo estaba sentado al lado del pastor, en la oficina del pastor. Y luego cuando entré a la reunión de pastores de la región de Seúl, yo estaba oyendo la palabra y en el púlpito estaba predicando yo la palabra y he llegado a ver aquella figura mía. Yo, hasta ahora mi corazón, cuando venía un pensamiento a mí, realmente sentía como que la desesperación venía sobre mí y yo entraba en lo profundo del camino. Jamás podré realizar la obra del Evangelio. Yo junto al pastor, ese día en el que vaya a servir el Evangelio, ese día no existirá en mí. Ese camino cuando venga hacia mí era la mayor desesperación. Pero ahora, ¿en dónde yo estoy sentado? Yo ahora, ¿en dónde estoy parado? Aquí. Parecía un sueño. En el año 2010, creo que era enero, 2009, 2010, no recuerdo bien. Era 4ª semana del campamento de verano. Mi esposa, vamos a ver la historia real. ¿Qué es eso? Mi madre, dice que iba a realizarse el teatro de la historia real de mi suegra. ¡Qué contento! Entonces prendimos la computadora y ambos así estábamos viendo. Estábamos solo entre los dos, ni qué cariñoso y 8/4, pero estábamos viendo entre nosotros. Y estábamos viendo muy bien y hallábamos la gracia mirando el teatro. Y entraba ya en la parte final el hijo mayor y otra vez aparecía. El hijo menor, anciano en la iglesia de Kim Chon,
el último hijo, y aparecía así en la frase, pero la foto de nuestra familia pasó así sin decir nada, sin ninguna frase. En ese momento, miles de pensamientos pasaban en nosotros. Más de 3.000 hermanos mirando esa foto. ¿Qué pensamiento habrá tenido? Realmente, ¿cómo es que Dios hasta tal punto lo hace? ¿Y qué diremos allí, verdad? El último yerno fracasó realizando el ministerio. ¿Qué van a decir, verdad? No hay nada que poner allí. Sin ninguna frase pasó la foto. Entonces mi esposa reventó. Mi esposa, realmente tan dichosa, cambió. Ese día, por suerte lo pasé así bien, por lo cual estoy hoy aquí. Yo, en mi corazón, ni me imaginé que este día llegara a mí. El amor del siervo, Dios me ha dejado en este lugar. Me ha dejado en este lugar a mí. Entonces el pastor, así le dijo al pastor Oxupar, pastor, el pastor Chogyun, yo no puedo menos que guiarle hasta este lugar. Ahora más ya no puedo seguir. Pastor, usted debe guardar a él. Por lo cual yo ahora vine hacia el lado del pastor. Yo envié el mensaje. Dios de esta manera me ha otorgado la gracia. Pero la respuesta que me llegó, estando en el último lugar, cuando el siervo le diga que se suba, trabaje, cuando acaba aquello, de nuevo vaya en el último lugar y esperando la voz del siervo espero que viva. El lugar donde debo estar yo, el lugar donde debo permanecer, la palabra me dice el último lugar. El último lugar en donde Dios me dice para que permanezca es el último lugar. Dios me ha dejado en lugar de pecador, en el lugar de fracasador, estando ahora sin estar expectante, sin argumentar, sin decir nada, un ser inútil. En esa posición me encuentro, en ese lugar me ha dejado a mí. Hermanos, el diablo, la ideología que está en sí, es enaltecer a sí mismo. Tú eres el lucero de la mañana, ¿cómo es que te has enaltecido tanto? En tu corazón tú dices, yo, en lo alto, yo estaré ahora compitiendo con él. Esto es la ideología del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, de por sí se enseñorea y enaltece su ser, confiando en su ser, y va ahora argumentando, enseñoreando su ser. Antes de la campaña evangelística del año pasado, una persona que se escapó de Corea del Norte se conectó, estaba contento oyendo el evangelio. Es una organización que ayuda a la iglesia subterránea de Corea del Norte, un representante, y había invitado al director de aquella organización. Y ya que era de Corea del Norte, pensé que también tendría un corazón humilde y habíamos hecho comunión con el pastor. El pastor terminando la comunión cuando él se fue. ¿Qué tal, pastor?, le preguntamos. Se sonrió y dijo, aquella persona todavía no desechó la ideología comunista. Dice que todavía no desechó la ideología comunista. Nos asustamos. Se escapó del Corea del Norte, pero todavía no desechó a Corea del Norte en su corazón. Sí. Al día siguiente,
el evangelista de Choron, estábamos sentados ahí. Otra vez hablamos acerca de ello. ¿Cómo saliendo de Corea del Norte todavía no está pudiendo desechar a Corea del Norte? Sí, pastor. En un año, 100 personas de nuevo vuelven a Corea del Norte. ¿Qué dices? Que él también, con su madre y con su padre, cruzando el río Amno, fue a China porque era difícil de vivir en Corea del Norte y estaba trabajando. Al comienzo, ellos también no sabían que habían sido engañados por Corea del Norte. Pero luego se encontró con los misioneros de alrededor. Nosotros hemos sido engañados por Corea del Norte. Por eso hemos vivido con hambre, sufriendo. Exactamente. Cuando llega a entender la realidad de que fue engañado, su corazón ahora se apartó de Corea del Norte. Ahora, si hay un camino, yo quisiera ir a Corea. Dice que aparte de aquel corazón, no hay ningún pensamiento le surgía en sí. Viniendo a Corea, era difícil ambientarse, era difícil familiarizarse, pero jamás pudo pensar en volver a Corea del Norte. En su corazón ya había acabado con Corea del Norte. Yo fui engañado por Corea del Norte. Cuando llegó a entender aquello, pero ¿por qué aquella persona piensa así? Sí, más de 100 personas vuelven a Corea del Norte. ¿Por qué? Aquellas personas, ya que el comer y vivir es muy difícil, piensan que en Corea del Sur podrán vivir muy bien y oyendo aquello vienen. La realidad de que fue engañado por Corea del Norte sin conocerlo, ya que es difícil la vida en Corea del Sur, continuamente hace propaganda de Corea del Norte, propaganda, dice vuelvan, cuando vuelvan le daremos apartamento, le haremos vivir muy bien, ya que hacen la propaganda. Son utilizados por la propaganda política y son llevados a la cárcel política. Ellos, la realidad de que han sido engañados, no lo entienden y de nuevo vuelvan. Y si van otra vez por aquel camino engañados, su vida terminará la muerte. Entonces se irán por ese camino, no irán por aquel camino. Lo penoso es que más de 100 personas entre los que se han escapado de vuelta vuelven a Corea del Norte. En Corea del Norte le dicen, vuelve. Dios nos dice a nosotros, vuelve. Exactamente, cuando no se conoce a sí mismo, el resultado de haber confiado en sí, el resultado de confiar en su pensamiento, el camino de haber vivido conforme a su corazón es el fracaso, es el sufrimiento, es el fracaso, ya que no conoce ese resultado todavía. Ahora, ¿con qué gozo viviremos desechando nuestro ser? ¿Con qué gozo viviremos desechando nuestro ser? Eso es lo que dicen. En la Biblia dice que si permanecemos en Moab es maldición. Si permanecemos en la carne llamado nuestro ser es la maldición. Por lo cual, sin desechar nuestro ser, cuando permanecemos nosotros, viene la maldición, viene la tragedia, viene el fracaso, viene la desesperación. El seguir la carne llamado nuestro ser es el fracaso, es el dolor, es la muerte. Si desechamos nuestro ser, termina el dolor. ¿Verdad que sí? Señores, desechando nuestro ser cuando pertenecemos a Jesucristo, desde aquel momento, por Jesucristo no podemos menos que vivir. Dios a todas las personas los ha sujetado en medio de la desobediencia, no nosotros. No es que nosotros hemos sido sujetados de por sí, sino que Dios nos ha sujetado a nosotros. En Romanos 1:28 dice que ellos no quisieron tener a Dios en su corazón. Dios le ha dejado ahora en medio de aquel corazón. No aprobaron tener en cuenta a Dios, hacer cosas que no convienen. No somos nosotros, sino que Dios nos ha cautivado. No es que yo ahora
por si hago cosas que no convienen, sino que Dios me ha hecho hacer cosas que no convienen. Entonces Dios debe rescatarme de ello. Dios nos hace fracasar, Dios nos hace ahora caer, Dios hace para que no salga, y Dios, cuando nos encontramos con el corazón de aquel Dios, ustedes se despojan de ello. Amén. David, en medio de muchas amenazas y dificultades, vemos que tiene el camino en el que ha ido en busca de Dios. Ha buscado a Dios, ha ido ante Dios, se ha encontrado con Dios, y de igual manera Dios le ha rescatado a su ser, y claramente vemos cómo experimenta aquel Dios. Nosotros muchas veces vivimos sin poder experimentar a Dios porque el camino en el que se ha dirigido David no caminamos. Dentro del pastor, cuando tiene cada problema, va ante Dios, se encuentra con Dios, recibe la promesa, confiando en aquella promesa. Cuando marcha conforme a la palabra, Dios trabaja. Claramente uno va experimentando aquello. Nosotros, conforme a aquella fe, cuando vamos dando los pasos, nosotros también, cuando nos encontramos con el corazón de Dios que ha permitido aquello, dentro de ello nos encontramos con Dios que está vivo. En San Mateo 7:16, cuando vemos cómo es que tendrás espino, y acerca del árbol aparece de todo. Yo también tenía mucho interés del fruto que sale de mi ser. Ustedes también tienen interés del fruto, ¿verdad? Pero la Biblia, cuando iba leyendo, el tener fruto bueno de buen árbol, malos frutos de árbol malo, del árbol malo no se puede tener fruto bueno, del fruto malo no se puede tener fruto bueno, y se tirará hacia el fuego. Cuando miraba la Biblia, el mundo que yo pensaba, el mundo que apareciera distinto. Yo tenía interés por el fruto, pero Dios no tiene interés del fruto. Dios tiene interés por el árbol. Yo solamente estaba mirando el fruto, pero Dios menosprecia el fruto y está mirando el árbol. ¿Por qué? Tú eres árbol malo. De ninguna manera puede salir un fruto bueno de allí. Tú eres un espino, no puede salir uva. Desde el comienzo, cuando conoce el origen, sin tener expectativa de ello, podemos ver nuestro origen es el árbol malo. Si exactamente pueden saber que son espinos, la manera de usted no puede menos que terminar. Y en aquel corazón, yo ahora no puedo menos que ser cortado. Estoy bajo la maldición. Y llegará a descubrir acerca de ello. ¿Por qué su ser no acaba? Exactamente, ya que no conoce su ser, no puede acabar consigo mismo. Dios, nuestro origen, exactamente nos está hablando. Dios, a mi ser, nos ha dejado en medio de la desobediencia. Sí, Dios debe tener misericordia de mi ser. Señores, el camino de ustedes está en Dios. Amén. Está en Dios. Dios sí tiene misericordia de mí. Dios sí tiene ahora compasión. Si Dios enseñorea en nuestro corazón, si Dios guía nuestro corazón. Yo, estando en contra de Dios, no puedo menos que oponerme ante Dios. Pero yo ahora podré servir a Dios. Si Dios usted me da el corazón, yo podré vivir para el Señor. Pero con mi propio corazón no puedo servir al Señor. El Señor exactamente nos hace entender nuestro fundamento. Hoy vamos a volver al texto. Segunda de Samuel, capítulo 15, 1.
Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una ciudad de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: señores, en 2 Samuel 15, el inicio, Absalón para sí ahora va preparando carros y caballos y 50 hombres. ¿Qué está preparando? Está soñando la sublevación, el deseo de querer ser rey. Está cautivado por ese deseo. En el corazón de Absalón tiene el corazón de querer sublevarse ante el Padre. Cuando se subleva ante el Padre conforme a aquel corazón, tiene el plan de sublevarse ante el Padre conforme a aquel pensamiento, conforme a aquel corazón cuando va marchando. El pueblo cuando llega al palacio, porque ha venido, sí, para tener juicio, nadie está de tu parte rey, cuéntame a mí, oyendo aquello, tú tienes la razón. El corazón de las personas que venían ahora les va reconociendo y les pone como personas razonables y le va robando el corazón de ellos y los convierte en su persona. Al final es un hombre que se subleva ante su padre David. Absalón perfectamente, enteramente, ahora ya no puede estar con David. Perfectamente. Ahora ha dado la espalda a David. Eso muestra al pueblo al día pleno con 10 concubinas de David. Había adulterado con ellas y luego el corazón de Absalón que se subleva hacia David. ¿Por qué Absalón se subleva ante David? Porque Absalón no puede menos que sublevarse ante David. Él, mientras que se establece como uno razonable, mientras que está confiado en su ser, no puede menos que estar en contra del Padre, no puede menos que caminar aquel camino. El capítulo 13-20 vamos a ver. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Dentro del corazón de Absalón, habiendo aceptado un pequeño pensamiento, el pensamiento que decía: yo tengo la razón, aceptándolo, el comienzo de aquel corazón era sublevarse, estar en contra de David. Y vemos cómo camina en aquel camino. Su hermana Tamar había sido violada por Amnón, hijo de otra madre, y Amnón se había enamorado de Tamar, y Jonatán le dice: ¿dónde estás enfermo? ¿Qué te pasa? Estoy enamorado de Tamar, enfermo por ella. Y le puso una astucia. Llama al rey y a toda la familia para que vengan a verte. Y habían venido, pero Amnón, que Tamar ahora me haga galletas y me haga comer de ello. El rey David permitió aquello y se habían ido, pero cuando habiendo hecho la galleta, ahora le viola a Tamar.
En ese momento Tamar que dice, un momento, en Israel no ha ocurrido algo así. Pídelo al rey. El rey te dará. El rey, si lo dice, yo podré seguirte, ¿verdad que sí? No oyó aquello. Y la había forzado a Tamar en ese momento. Al momento cambió el corazón de Amnón. Ese amor cambió a odio. Llamando al siervo le dice, había hecho echar a Tamar. Esto era mucho más malo que lo que ocurrió. Tamar había rasgado sus vestidos y poniéndose las cenizas fue a la casa. Absalón había visto aquella escena. ¿Amnón estaba contigo? Sí. Sí. Le dice, ahora cállate, no te preocupes, yo te voy a resolver. Y así, en el corazón de Absalón, por lo que ocurrió con Tamar, ese odio hacia Amnón llega a tener. Y durante 2 años, mientras que tiene aquel corazón, el corazón de Absalón poco a poco, ese odio va creciendo más y tiene la rabia hacia el padre. Y el padre, porque en ese momento el padre habrá permitido aquello y para que Tamar pase por ello, no solamente odiaba a Amnón, ahora hacia David también tenía el corazón triste, ahora hacia el rey, hacia el rey iba cerrando su corazón. Cuando viven en medio del Señor, no solamente tienen cosas buenas, sino que tienen cosas malas. ¿Ustedes agradecen por ello o tienen rabia? Hay veces que ustedes sienten rabia, hay veces que ustedes sienten tristeza, ¿verdad? Hacia aquella hermana, si tienen tristeza está muy bien, pero mientras que permanece con ese corazón, sienten tristeza porque él también va subiendo más y más. Sienten tristeza por el pastor, por la iglesia, ¿verdad? Y cuanto más sube esto, al último, tienen tristeza hacia Dios. Cuando tienen el corazón de que ustedes tienen la razón, el pequeño pensamiento parece como que no es nada, pero aquel pequeño pensamiento, cuando Absalón lo acepta, el resultado hasta donde ha ido hasta sublevarse hasta David. Ha ido hasta para sublevarse ante David. El pensamiento de la carne es muerte. El pequeño pensamiento. Cuando aceptamos el pensamiento de la carne, aquel pensamiento nos lleva hacia el fracaso. Cuando creemos en la palabra de Dios, aquella palabra es la vida, es la promesa, y hacia el camino de la vida nos va llevando. Señores, si es que yo me pongo a pensar, Absalón, allí, ahora sin hablar, cuando solamente su corazón no es que debe de aguantar, sino que David ya lo conoce antemano con este problema. Señor rey, yo no sé cómo poder ahora aguantar este corazón. Amnón, yo lo voy a matar. ¿Es posible? Tamar es mi hermana menor. ¿Cómo es que puede ocurrir aquello? ¿Qué haré? Y con ese corazón, si se hubiese encontrado con el rey, de por sí no iba a poder acabar con ello, de por sí no iba a poder acabar con el aborrecimiento. Si hubiese mostrado el corazón al rey, iba a poder acabar con ese pensamiento, de aquella razón iba a poder despojarse, de aquel odio iba a poder despojarse. Pero Tamar, que estaba en medio, Tamar no iba a acabar su vida en medio de la lástima en esa casa. Pero aquel pequeño pensamiento, por haberlo aceptado, por haber permanecido en ese pensamiento,
Mientras que va siguiendo aquel pensamiento, la injusticia crece, la oscuridad crece, el aborrecimiento crece. Al final, es el que se subleva hacia el padre David. Nosotros, mientras que vamos sirviendo al Señor, estando con los hermanos, a veces tenemos un mal entendimiento, tenemos tristeza, hay muchos pensamientos que vienen a nuestro corazón, pero cuando el corazón se encuentra con el otro corazón, uno está contento, resplandeciente, feliz, pero cuando abriendo el corazón nos vemos, esto era mi pensamiento, era mi suposición, se despoja de ello y el corazón llega a fluir con el otro corazón y nuestro corazón ahora va resplandeciendo y vemos cómo obra el Espíritu Santo, sea lo que fuera, la oscuridad, sea bueno, sea malo, abriendo el corazón, cuando mostramos el corazón, cuando se encuentra el corazón. Absalón, si se hubiese encontrado con el corazón de David, iba a poder ver su figura, ¿verdad que sí? Vamos a ver una parte de la Biblia. El 14, vamos a ver, 14:25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. En Israel no había realmente alguien tan hermoso como Absalón. Dice que no tenía ningún defecto hasta la coronilla. Mediante la sublevación hacia el Padre. No, tú eres el que tiene defecto. No, tú no eres limpio, eres impío. No, tú eres engañoso. Y de tal manera, exactamente cuando llega a descubrir su ser, hacia su ser realmente impío, hacia su ser engañoso, cuando se encuentra con el corazón del Padre, realmente nuestro ser que es enemigo de la cruz, allí recién llegamos a encontrarnos con el corazón nuestro. El primogénito había servido al Padre sin desobedecerlo y no pudo encontrarse con el corazón del Padre. Estando en el corazón, en la casa del Padre, no podía disfrutar de las cosas del Padre. Adonías también, enalteciendo su ser, confiando en sí. Cuando enaltecía su ser, era el ser que venía después de Absalón. Era muy guapo. Nunca su padre David, ahora nunca había oído, ahora parte del Padre, porque tú lo has hecho así, no tenía ningún defecto. Ese Adonías también ya no pudo encontrarse con el corazón del Padre, entonces al final había estado en contra del padre David. Hermanos, la Biblia nos manifiesta el corazón de David hacia Absalón. Es el último versículo del capítulo 18. Es el capítulo 18, versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró yendo. Decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, que me diera que muera, que muriera yo en lugar de ti. Absalón, hijo mío, hijo mío. Aunque era un enemigo que se sublevó hacia el Padre, aunque era un enemigo que se puso en contra del Padre, ese enemigo, a ese Padre, ahora Absalón que está en contra del Padre, el corazón del Padre que tenía el corazón de Dios, que podía aceptar a aquel Absalón, le decía a los generales que ahora tenga paciencia, tolerancia hacia Absalón. Pero Joab al final mata a Absalón. Al final, confiando en su ser, los que viven dentro de su razón, de esta manera, como Joab, a Absalón llegan a matar. Joab estaba como la sombra con David, pero nunca se encontró con el corazón de David.
Nunca se encontró con Dios que fluía en el corazón de David. Nunca experimentó a Dios que guiaba a David. Nunca realmente estableció a Dios que estaba en David continuamente. Entonces estaba en contra de David, atacando. Dentro de la Biblia, muchas personas, siendo su ser el razonable, confiando en su pensamiento, hay muchos que realmente son infelices, que son malditos, y todos se han encontrado con el corazón del Padre. Nunca se han encontrado con el corazón Rey. Exactamente, ahora, nunca se han encontrado con el corazón del Padre. Absalón, si hubiese conocido el corazón de David, y si se hubiese puesto delante de ahora, iba a poder entender que no tenía ninguna razón y que no tenía nada que mostrar y que era un ser inútil. El corazón del Padre que me ama, el amor del Padre hacia mí, mi hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Yo, si hubiese muerto por ti, iba a ser mejor. Hijo mío Absalón, este corazón, confiando en su ser, sin poder descubrir su ser, hacia nuestro ser. ¿No será el corazón de Dios que está hacia nosotros? ¿No será el corazón de Dios que está enfocado hacia nosotros, habiendo recibido la salvación, permaneciendo ahora en eso en el que ha recibido la salvación? Si va conforme a la carne, es el enemigo de la cruz. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz perdona nuestro pecado, nos ha santificado, nos ha perfeccionado. Toda condición para poder vivir por fe lo ha reunido, no pudiendo confiar en esa cruz. Cuando va tras su pensamiento, nosotros en la vida de ser enemigo no podemos menos que vivir. Pero Dios, a pesar de ello, nos ha aceptado. Dios, a pesar de ello, nos ha oído, como también, hoy también, nos está esperando a nosotros. Yo, fracasando en el ministerio cuando fui a Daejeon, yo llegué a descubrir mi figura. Un ser como yo, que me creo, por más que me desechen, por más que me tiren, no tengo nada que decir, por más que me pisoten, no tengo nada que decir. Pero me aceptan a mí. Me guardan a mi ser. Y peleando por mi ser, ¿cómo es que me guían a un ser como yo? Por ese amor, hoy yo confío de que estoy hoy en día en este lugar. Gracias a ese amor, ustedes están en este lugar aquí. Los que no han podido experimentar ese amor conforme a su pensamiento razonable, ataca y se subleva y va por aquel camino. Cuando va experimentando aquel amor, no puede menos caminar aquel camino y acabando aquel camino por el Señor, mediante el Evangelio llega a vivir. Por último, vamos a leer una parte de la Biblia. Vamos a ver Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, a tus horas para ti mismo irá para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La paciencia, la longanimidad, la tolerancia, ese amor de Dios, hoy de esta manera
nos establece ante Dios y para que podamos vivir por el Evangelio, despojándonos de nuestro ser, ahora no amarrándonos de nosotros, ahora es más, para que no estemos cautivados por nosotros, cuanto fuese para que podamos vivir por el Evangelio a una vida bendita, Dios nos ha trasladado. Así confío, por lo cual, aunque nosotros no podemos ver nuestra figura, Dios nos muestra nuestra figura. Aunque no puedo arrepentirme, la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, de aquella maldición nos hace arrepentirnos, haciéndonos uno con Jesucristo. Mediante la cruz nos crucifica, y aquella cruz no solamente acaba nuestro pecado en esa cruz, en el corazón de muchos hermanos, aunque está la cruz en donde ha acabado nuestro pecado, pero no tenemos la cruz en el que nuestro ser ha acabado. Nos amarramos a nuestro ser, a la situación, al pensamiento, pero Señor, es la cruz. No solamente allí ha acabado nuestro pecado. En esa cruz, hoy, también nuestro ser ha sido crucificado y ha acabado nuestro ser en medio de la cruz y nos ha dado a Jesucristo. Absalón, sin poder encontrarse con el corazón del Padre, ha sido destruido. Mefiboset, que debía de ser maldito en la mesa del rey por aquel pacto con Jonatán, en la mesa del rey, aunque era cojo estando en el palacio, va disfrutando la vida del palacio en ese lugar. El hijo primogénito por el padre durante años sin desobedecer había vivido, pero nunca se encontró con el corazón del padre y al final fue infeliz. Pero el hijo pródigo, cuando volvió a la casa del padre, va disfrutando las cosas del padre y este mundo nos lo ha entregado a nosotros. Señores, por más viles que sean, por más sucios y malos que sean, hoy, si van a la casa del padre, por el hijo pródigo, todo como está preparado dentro del Señor por nosotros, para que podamos vivir por fe. Todo lo ha preparado, así confiamos. Vivan por fe. El Señor, confío de que estará con ustedes. Vamos a orar. Todos unánimes, vamos a orar. Nuestro pensamiento, el pensamiento razonable, el pequeño pensamiento cuando lo aceptamos y sin poder ordenar aquello, no podemos menos que fracasar estando en contra. Somos como Absalón. Nosotros, sea cual fuera el pensamiento que tengamos, el problema que tengamos, cuando delante del siervo, delante de la iglesia, lo vamos contando, seremos ahora liberados de ello. Ahora, todo problema del corazón no lo dejen de ustedes, sino cuando lo muestren ante el Señor lo aceptará y los oirá. Delante del Señor vamos a orar.